Damas y caballeros, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda conferencia Jueves Archivísticos 2025, titulada Archivos y Transparencia garantizando el derecho de acceso a la información. En esta oportunidad eh, voy a ser la moderadora de esta Jueves Archivístico. Mi nombre es Giovanna Valencia Álvarez. Soy docente en la Escuela Nacional de Archivística y especialista en archivos. Los estaré acompañando en mi calidad de moderadora y para ello daré lectura a mi hoja de vida. Soy egresada de la carrera de Historia por la Universidad Pontificia Católica de Perú. Cuento con un diplomado en Archivística y Gestión Documental por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente me desempeño como encargada de la Unidad de Atención al Ciudadano Archivo Central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Cuento con más de 10 años de experiencia en la labor docente y en la administración de documentación de archivos públicos. Asimismo, me encuentro dando clases de descripción archivística y descripción normalizada, aplicando las normas internacionales de descripción. A continuación, les hago llegar el saludo muy especial y cordial de la jefa institucional del Archivo General de la Nación, la señora Magíster Olinda Graciela Rengifo García, así como también el saludo que en esta oportunidad nos acompaña del director de la Escuela Nacional de Archivística, el Magíster Santiago Tacunán Bonifacio, a quien le cedo las palabras para que dé la bienvenida a este jueves archivístico. Magíster Santiago Tacunán, le cedo las palabras. Muchísimas gracias por esa cordial bienvenida y también le damos la bienvenida a todos los que ahora están participando en este segundo encuentro de los jueves archivísticos. Aprovechamos también para mencionar de que los jueves archivísticos desde el inicio se ha declarado que van a ser completamente gratuitos, al igual que la entrega de los certificados. No olvidar que siempre lo vamos a colgar en el portal web para que puedan descargarlo las personas que cumplen con los requisitos, que es asistir y tener la lista de asistencia. Hoy tenemos un tema muy interesante, el segundo de los temas que vamos a abordar a lo largo de este año. Y para ello tenemos a dos especialistas, ¿no? A la doctora Diana Sánchez y a la doctora Mirta Escajadillo, que estoy seguro van a llevar una explicación bastante animada, porque el tema de la transparencia desde la gestión pública y la gestión privada, creo que más allá del tema de las normas que nos obligan a desarrollar una transferencia de información y para la cual los archivos tienen que responder a esas necesidades y demanda de información, creo que el tema de la transparencia debe ser también un objetivo, un modelo de nuestro desarrollo profesional y personal. Creo que las normas, si bien están contempladas para el cumplimiento de la transferencia ante la solicitud de un ciudadano, creo que las instituciones debemos estar encaminadas para poder siempre estar prestos a mostrar y evidenciar documentación o información de los proyectos, de los trabajos que realizamos. Solo así vamos a generar ese vínculo de confianza, eh, porque finalmente nosotros tenemos que desarrollar un trabajo serio y profesional. Y mientras hagamos las cosas bien, mientras hagamos las cosas correctas, no tenemos ninguna necesidad de ocultar, de demorar información. Por el contrario, creo que debemos de transparentar aún más de lo que las normas nos establezcan. Pero eso es parte de una decisión, parte de una proyección de vida, que estoy seguro hoy, después de esta charla, vamos a salir convencidos que así lo es. Así que yo les doy la bienvenida y les auguro el mayor de los éxitos a nuestras dos expositoras el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magíster Santiago Tacunán, por sus palabras. Bueno, continuando con este jueves archivístico, antes de dar inicio a la conferencia programada para el día de hoy, les comento que en los comentarios de la transmisión del chat por Face y al término de las mismas conferencias
brindadas por nuestras ponentes, van a encontrar un registro de asistencia que van a tener que llenar y completar con sus datos personales, y además deberán de responder 2 preguntas relacionadas con este jueves archivístico, con los temas que toquen nuestras 2 ponentes. Al completar dicho formulario, estarán confirmando su participación y asistencia a la conferencia. Asimismo, tienen un plazo de 72 horas para completar este formulario y responder el cuestionario indicado. Bien, entonces, sin más preámbulos, paso a presentar a las especialistas que en esta oportunidad nos acompañan y quienes van a exponer justamente este tema tan importante señalado previamente por el director. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Diana Vanessa Sánchez Herrada. Ella es abogada titulada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, especialista en Derecho Administrativo y Contrataciones del Estado, magíster en Gerencia Pública por la Universidad Continental. Desde el año 2008 labora en el sector público y ha trabajado en las oficinas de asesoría jurídica, así como de abastecimiento en diferentes entidades, como el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transportes de uso público, el Servicio de Administración Tributaria, el Congreso de la República, la Universidad Nacional de Ingeniería, entre otras entidades. Actualmente se desempeña como especialista legal en la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción. Bienvenida, doctora Diana Sánchez, a este jueves archivístico. Igualmente nos acompaña la magíster Mirta Escajadillo Caballero. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en gestión pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 20 años de experiencia igualmente en el sector público, habiéndose desempeñado en instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de la Producción, así como en diversas municipalidades. En el ámbito académico posee una trayectoria de más de 10 años como docente especializada en pregrado y posgrado para distintas universidades y programas de capacitación nacional e internacional. Su labor ha estado orientada a la implementación de buenas prácticas en entidades públicas con el propósito de mejorar la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía. Igualmente ha publicado artículos científicos sobre la dinámica del sector público nacional y local. Bien, igualmente bienvenida a este jueves archivístico, magíster Mirta Escajadillo. Bueno, leeré a continuación cómo se va a desarrollar este jueves archivístico para que se tenga en consideración el tema de el tiempo y lo que va a ser las exposiciones y posteriormente la ronda de preguntas. La primera fase va a ser la ronda de exposiciones, donde cada ponente tendrá un tiempo máximo de 35 minutos para su presentación. Bien, cada una tendrá 35 minutos en los cuales podrá brindar toda aquella información del tema que les compete. La segunda fase es la ronda de preguntas, que va a consistir en la formulación de preguntas para cada ponente, las cuales recogeremos a través del chat del Face en los comentarios. Acto seguido daremos inicio a la primera fase, la ronda de exposiciones. Iniciaremos en esta oportunidad con la presentación y ponencia a cargo de la doctora Diana Vanessa Sánchez Herrada, cuyo tema es Derecho de Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Transparencia. Muy bien, doctora Diana, le cedo la palabra. Tiene usted 35 minutos para hacer su presentación. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Un momento, por favor.
Ok, muy buenas noches con todos ustedes. Agradezco a la Escuela Nacional Archivística por haberme invitado a esta ponencia para dictar este tema que es muy interesante. Si bien es cierto, un momentito por favor. Si bien es cierto, el tema de esta conferencia es archivos y transferencias garantizando el derecho de acceso a la información pública, eh, quien les habla va a tratar exactamente del tema derecho de acceso a la información pública y el Tribunal de Transparencia. ¿Ok? En primer lugar, he dividido la exposición de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hablar primero sobre democracia, sinónimo de transparencia. Luego vamos a hablar sobre la garantía constitucional, que es cómo está recogido este derecho de acceso a la información pública dentro de la Constitución. Luego vamos a hablar de la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a este derecho de acceso a la información pública, así como la postura del Tribunal Constitucional, y pasaremos a ver también nuestra normativa. Y ya en la normativa peruana, ahí veremos que existe un órgano garante de este derecho de acceso a la información pública, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien ha emitido lineamientos resolutivos y también precedentes de observancia obligatoria. Ahora, cuando hablamos de transparencia, eh, señalamos de que es toda aquella información que se encuentra a disposición de todas las personas, sin distinción. ¿Ok? Entonces, si hablamos de esa manera, obviamente automáticamente se nos viene a la cabeza el término democracia. Diversos autores han hablado sobre la democracia, para definir la democracia. Nosotros tomamos en consideración la definición del profesor Norberto Bobbio, quien dice, ¿qué es la democracia? El gobierno de lo público en público. El gobierno de las personas que están utilizando nuestros recursos públicos, de todos los ciudadanos, enfrente de nosotros en público. Eso es lo que dice. Entonces, entonces, la regla general es la publicidad en la actuación de los poderes públicos. Esa es la regla general. Pero como toda regla general, tiene su excepción. ¿Cuál es su excepción? Es el secreto. ¿Ok? Vamos a ver pero ello tiene que tener cobertura constitucional. Vamos a ver más adelante que está definitivamente coberturado. Entonces, la regla general es la publicidad. Nosotros que estamos en la gestión pública, estamos constantemente. ¿Cuál es nuestra función? Es la satisfacción del ciudadano. ¿Y cómo se logra esa satisfacción al ciudadano? Con resultados. ¿Y cómo se obtienen esos resultados? Con un control social. ¿Quién realiza ese control social? Los ciudadanos. ¿Ok? Y para ello necesitan información. Es de esta manera porque se garantiza a través de la Constitución este derecho de acceso a la información pública. Ellos tienen que conocer, tienen que hacer un control social sobre todas las actividades que están haciendo los servidores o funcionarios que están brindando servicios públicos a la sociedad. ¿Ok? Entonces, ¿democracia es sinónimo de transparencia? Definitivamente que sí. Regla general es la publicidad. La excepción lo vamos a ver más adelante. Pero sí hay alguna información que sí las entidades están facultadas a no entregarlas. ¿Ok? Entonces, tenemos ya, de acuerdo al numeral 5, artículo 2 de la Constitución Política del Perú, tenemos regulada el derecho de acceso a la información pública. ¿Ok? Dice, toda persona, óiganlo bien, toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido, ¿ok? Y se exceptúan las informaciones que afectan intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional, ¿ok? Entonces, dentro de esta definición que estamos viendo, o de este derecho que estamos viendo señalado en el numeral 5, artículo 2 de la Constitución, podemos ver estos componentes. El titular del derecho, como hemos visto hace un momento, es toda persona. Toda persona sin distinción tiene derecho a solicitar información.
¿Quién es el sujeto obligado? Las entidades, porque son las entidades las que están generando estos documentos a través de los cuales están brindando la gestión pública. Entonces son ellos los obligados a entregar esa información. Derecho a solicitar, todos tenemos ese derecho a solicitar para ver, realizar un control interno, qué es lo que están haciendo los funcionarios y servidores públicos con nuestro dinero. Obligación de atender, definitivamente, ese está el Estado. El Estado tiene toda la obligación de atender a todas nuestras solicitudes. Sin expresión de causa. Anteriormente, bueno, se ha tomado conocimiento de que cuando se presentaba el documento ante mesa de partes, en ese momento decían, la persona de mesa de partes decía, ¿y con qué finalidad y por qué están solicitando eso? Esa información. Eso está totalmente prohibido. Uno como ciudadano puede decir, deseo esta información, este memorándum y este documento y automáticamente se le tiene que entregar. Claro, respetando el procedimiento señalado en la ley, que lo vamos a ver más adelante. Obviamente, también hay un plazo legal. Ya lo vamos a ver más adelante, es un plazo de 10 días hábiles para que la entidad cumpla con responder a esta solicitud de acceso a la información. Existe un costo de reproducción por la información solicitada, ¿ok? Y obviamente existen las excepciones, que es con norma con rango de ley, ¿ok? Esto es lo que la Constitución lo ha establecido claramente acá en el Perú, ¿ok? Ahora, existe la ley 2744, la ley de procedimiento administrativo general, que es la que se encarga de regular todo el procedimiento administrativo que se realice ante las entidades, ¿ok? Puede ser de que, bueno, en otras ocasiones hay materias que sí se regulan bajo su misma ley, por ejemplo, la ley de contrataciones, se rige por su propia ley, pero en algunos casos y en varias ocasiones se está utilizando la ley 2744, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo regula? Lo regula a través de un principio de participación, que es justamente, y lo ha desarrollado un poquito más, lo señalado en la Constitución. ¿Ok? Entonces, como dicen, como ustedes pueden ver, existe el principio de participación que las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afecten la intimidad personal. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, está desarrollando lo que dice la Constitución. A este principio de transparencia también se le llama el principio de publicidad de los actos del Estado. ¿Ok? Entonces, pero este principio de publicidad tenemos que tener en cuenta que tiene tres pilares básicos. La primera, toda información que posee el Estado es pública, definitivamente, todo es pública. El segundo pilar, el Estado adopta medidas para garantizar y promover la transparencia. Como vamos a ver más adelante, el Perú ha adoptado medidas para garantizar este derecho. ¿Ok? Y el Estado está obligado a entregar la información. Claro, en algunas ocasiones pues puede exceptuarse, pero tiene que sustentarlo debidamente por qué no puede presentar esa información. ¿Ok? Entonces, esos son los tres pilares del principio de publicidad, transparencia, también principio de participación que se le llama. ¿Ok? La regla general, la publicidad, y en la excepción, pues vamos a verlo más adelante, pero sí existen excepciones. ¿Ok? Es muy importante tener en consideración la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué sucedió? En el año 2006 emitió una sentencia muy valiosa, sobre la cual varias regulaciones de varios países han adoptado gracias a esta sentencia. Les he puesto a grosso modo qué es lo que trató. Bueno, se firmó, bueno, es un caso de Claudette Reyes versus Chile. Se firmó un contrato de inversión extranjera entre el Estado y dos empresas, y en este caso había un tema de impacto ambiental. Se solicitó la información y no la atendieron y bueno, pues acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reclamar su derecho. ¿Ok? Entonces ahí es donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia muy importante, que es la siguiente. Dice así: el actuar del Estado, todas las actuaciones del Estado están regidos por el principio de publicidad y transparencia en la gestión pública. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué están regidos por estos dos principios? Porque necesitamos la participación ciudadana.
Necesitamos que los ciudadanos participen en las normas o en las leyes que se está emitiendo, pero para eso necesitan los ciudadanos necesitan información, necesitan estar bien informados para que su participación sea óptima, ¿ok? ¿Y cuál es el otro objetivo? Que el control democrático, el control que realizan los ciudadanos, ese control social. Es muy importante. Para eso estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Necesitamos, en estas democracias, necesitamos participación ciudadana para que estén bien informados y participen de manera adecuada y el control democrático. Y ellos no solamente que estén debidamente informados para que participen, sino también para que hagan un control, revisen si efectivamente los servidores o funcionarios públicos están actuando de acuerdo a ley. ¿Y esto con qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de transparentar las actividades estatales. No pueden los funcionarios y servidores públicos actuar a secreto. No, todo, como les dije al inicio de mi ponencia, es el gobierno de lo público en público. Tienen que hacerlo transparente. Y si en caso hay alguna ilegalidad, definitivamente se procede con la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Ya eso cada entidad tiene el procedimiento y proceden a abrir los procedimientos administrativos disciplinarios. ¿Ok? Pero no hay que tenerle miedo a esto. ¿Por qué? Porque todos tenemos errores. Para eso están los ciudadanos, para que nos hagan ver los errores que existen y con eso se genera la mejora continua. Eso es lo que estamos ahorita en temas de modernización del Estado, la mejora continua. Con eso mejoramos nuestra actividad del Estado. Entonces, no hay que tenerle miedo. Es una buena opción. ¿Ok? Esa es la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como les digo, y gracias a eso, diversas legislaciones de varios países han regulado o han mejorado la regulación del derecho de acceso a la información pública en base a esta sentencia. Es muy importante. Asimismo, el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado por ejemplo, en un expediente dice, no basta alegar que la información puede afectar la seguridad y poner en riesgo, sino que debe acreditarlo con documentos. ¿Por qué no te puedo entregar? ¿Por qué ciudadano no te puedo entregar esa información? Acredítalo, no solamente con la frase general, no se puede entregar porque está resguardado por el artículo por el artículo tal de la ley de transparencia, porque es información secreta, reservada o confidencial. No se puede decir eso, se tiene que acreditar. Asimismo, hay otra sentencia del Tribunal Constitucional en donde se dice, no solo no se afecta el derecho de acceso a la información cuando se niega su suministro, sino también se afecta cuando entregas información fragmentada, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa. Ahí también se afecta. Claro, me respondiste entidad, tú me respondiste a mi solicitud, pero realmente no me has respondido toda la información que yo te he solicitado. A ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, las entidades tienen el derecho y tienen también la obligación de cuando entregan la información, tachar alguna información. ¿Por qué? Porque esa información que tachan está protegiendo los datos personales de algunas personas que protegen su intimidad. Entonces, la entidad está facultada para ello. Entonces, no hay que confundir eso. Entonces, si se tacha es porque son temas de datos personales que no pueden presentar. Si bien es cierto, solicita una información, sí, ese documento sí es público, pero contiene cierta información que tiene que ver con datos personales, se tacha. Ahí no hay problema, no es que es información fragmentada ni incompleta. ¿Ok? Esa es la postura del Tribunal Constitucional. Ahora, pasamos a ver cómo se encuentra regulado este acceso a la información pública ya en una ley y en el reglamento. Por ejemplo, el texto único ordenado de la ley 27806 fue aprobado por Decreto Supremo 021-2019. Esa es nuestra ley marco. ¿Ok? Entonces, prácticamente, bueno, les he colocado ahí con la finalidad de tener solamente a grosso modo la idea de qué trata esta ley. Entonces, el alcance de la ley tiene por finalidad la transparencia de los datos del Estado, justo lo que hablábamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus sentencias, ¿se acuerdan? Cuando dijimos, los actos del Estado se rigen por el principio de publicidad. Efectivamente, ahí justamente la ley lo recoge y regula el derecho fundamental de acceso a la información.
Eso es en el artículo 1. Y en el artículo 11 señala el procedimiento, en donde se dice cómo es que tiene que presentar el ciudadano su documento y a la par señala que tiene 10 días hábiles, las entidades tienen 10 días hábiles para responder a esta solicitud de acceso. ¿Ok? Acá están las excepciones y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta el artículo 15, 16 y 17 de la ley, de esta ley que les estoy comentando, la ley o el tubo de la ley 27806. ¿Ok? Está la información secreta, está la información reservada y está la información confidencial. En cuanto a la información secreta, hablamos pues de información militar, de inteligencia, por ejemplo, el ejemplo es planes de operaciones, actividades de servicio de inteligencia, lo que está en manos de las Fuerzas Armadas. Eso se le llama información secreta. ¿Ok? Información reservada es lo que está de una protección de orden interno a cargo de la Policía Nacional del Perú. ¿Ok? Estamos hablando pues de información de seguridad nacional, de orden interno, de orden externo. Son esas informaciones. Por ejemplo, tal vez estamos en un proceso penal y no se puede divulgar esa información. Entonces, es justamente esa información reservada. Y en cuanto a la información confidencial, eso más que todo tiene que ver con información que puede divulgarse y afectaría derechos que solo le competen a su titular. Por ejemplo, el secreto bancario, el secreto tributario, por ejemplo, los procedimientos sancionadores, los procedimientos sancionadores que está haciendo una persona, bueno, está en un procedimiento y se está solicitando esa información. Ahí hay un plazo que tiene como información confidencial y no se puede entregar durante ese plazo. Las decisiones de gobierno, tal vez unas estrategias legales que van a tomar las entidades y no pueden ser divulgadas, los datos personales, nuestros correos electrónicos pero privados, nuestros números de celulares privados. Entonces son esas informaciones que la misma ley dice, información secreta, reservada y confidencial, no se puede entregar. Son excepciones al ejercicio del derecho. Tener en cuenta muy bien esos tres artículos, ¿ok? Ok, estamos ahora, y bueno, como toda ley tiene su reglamento, ¿ok? Entonces, el año pasado se aprobó a través de Decreto Supremo 007-2024 el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿ok? Entonces, en el artículo 9 tenemos a la designación del funcionario responsable. Yo creo que en nuestras entidades sí hemos tenido la oportunidad de conversar con este funcionario responsable de atender las solicitudes. Por ejemplo, en mi caso, trabajo en la Oficina de Asesoría Jurídica, nos llega constantemente memorándums de este funcionario responsable de atender las solicitudes, donde nos pide, por favor, en este plazo, alcancen la información para atender esta solicitud. Entonces, de una u otra manera tenemos contacto con este funcionario responsable, seguro ustedes también. ¿Ok? Y es muy importante también tener el concepto de costos de reproducción. ¿Ok? Los costos de reproducción son aquellos gastos directos y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada. Información solicitada. ¿Ok? No se puede ingresar dentro de estos costos de reproducción las labores de búsqueda, nada de ello. Solamente es por reproducción del documento. Así lo señala el reglamento. ¿Ok? También ahora, debemos tener en cuenta que a lo largo de los años se ha querido mejorar, se ha querido tener un órgano garante en el Perú, ¿ok? Se ha avanzado mucho en esta normativa, se ha avanzado bastante, y es por eso que nosotros ya tenemos un órgano garante, que es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Cómo se dio ello? De la siguiente manera. El 7 de enero del año 2017 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo 1353, en donde crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Ok? Esa autoridad, garante de nuestro derecho de acceso a la información pública. El 15 de septiembre del 2017 también se publicó en el Diario Oficial Peruano el decreto supremo el reglamento de este decreto legislativo, en donde se señala lo siguiente. La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta dirección general pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y no solamente señala eso, sino en su artículo 3 señala
que existe un tribunal de transparencia y acceso a la información pública. ¿Ok? Entonces, este tribunal de acceso a la información pública es aquel órgano resolutivo al cual van a ir las personas que no han recibido respuesta, tal vez un silencio negativo de parte de la entidad, o si lo han recibido información deficiente, o la información deficiente, y presentan ellos un recurso de apelación ante esta disculpen, ante este Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de decir, no estoy de acuerdo con esto. ¿Cómo se constituye? Este Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se constituye ya como una segunda instancia administrativa. ¿Ok? Y tener en cuenta también que toda decisión que tome el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades. Si el tribunal señala y dice, esta persona tiene derecho y no debiste haberle denegado su derecho, la entidad automáticamente tiene que tiene que entregar esa información al ciudadano. ¿Ok? También es muy bueno tener en cuenta de que el recurrir al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una vía alternativa, porque como ustedes bien saben, existe también el procedimiento constitucional de habeas data. Por ejemplo, si a mí yo voy a una entidad y no me entrega información, yo puedo presentar mi documento, demanda de habeas data porque no me quieren entregar la información. Sin embargo, este Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es como una vía alterna. No es necesario que te vayas a la habeas data. ¿Por qué no vas al Tribunal de Transparencia y vas en recurso de apelación? Y se ha ahorrado bastante tiempo. ¿Por qué? Porque en este caso el Tribunal de Transparencia revisa y efectivamente, y en varias ocasiones se ha dado cuenta de que efectivamente este solicitante tenía todo el derecho de recibir esa información. Entonces vean la importancia de este Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Ok? Em, Entonces, aquí solamente yo no pretendo que se mareen. Yo lo que he querido colocar es el organigrama del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con la finalidad tan solo de ubicarnos nada más, ubicarnos dónde está esta autoridad nacional y también el Tribunal de Transparencia. Acá donde estoy poniendo el cursor, como ustedes pueden ver, acá está el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que depende directamente del despacho ministerial. ¿Ok? Y más abajo, ustedes pueden ver el despacho viceministerial de justicia. Y para acá donde está el cursor, acá está la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Esta es la Autoridad Nacional de Acceso a la Información Pública. ¿Ok? Esta es la Autoridad Nacional. Para entenderlo mucho mejor, esto lo que les estoy hablando lo he sacado en la siguiente diapositiva, para poder entenderlo mejor. Entonces, este es el despacho ministerial, acá está el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que como les dije, es una segunda instancia donde las personas presentan su recurso de apelación cuando no se les ha atendido su solicitud de información o tal vez se les ha atendido de manera deficiente. ¿Ok? Ese es el tribunal. Y tenemos que tener en cuenta que la autoridad nacional, el órgano garante, acá está, la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que depende del despacho viceministerial de Justicia, del Ministerio de Justicia. Esto es con la finalidad de saber quién es ese órgano garante. Está bien, autoridad nacional, pero ¿de dónde está? Está en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿ok? Y también, bueno, tenemos el tribunal, ¿ok? Esa es la finalidad. Ahora, ¿qué cautela el Tribunal de Acceso a la Información Pública? Definitivamente tres cosas importantísimas. En sí, ¿qué cautela el tribunal? O, que mejor dicho, ¿qué cautela este derecho de acceso a la información pública? En primer lugar, es el control del ejercicio adecuado de la función pública. Por ejemplo, he tomado conocimiento a través del Diario Oficial Peruano que han nombrado a una persona, bueno, como director general, tal vez como secretario general, diversos cargos o puestos. Y realmente nosotros pensamos y decimos, pero él no es idóneo. Vamos y preguntamos, vamos y solicitamos el CV de los servidores públicos. Vamos y solicitamos y decimos, a ver, presénteme el CV, pero eso sí, se le entrega el CV, pero protegiendo siempre los datos personales. Por ejemplo, el CV está
dónde ha estudiado, en dónde ha trabajado, que esa es la información que como ciudadana yo merezco saber. Si quiero ver, quiero analizar la idoneidad del cargo de esta persona, pero ya sus teléfonos celulares privados, sus correos privados, eso sí, como les dije hace unos minutos, se tacha. Se tachan porque eso es protección de datos personales. ¿Ok? También queremos ver los ingresos de servidores y funcionarios públicos. ¿Quiénes han ingresado? Podemos pedir las boletas. Eso sí, tener en cuenta, por favor, que en las boletas también hay información privada, información confidencial. Por ejemplo, tal vez a este funcionario o a este servidor se le está descontando por algún concepto, que realmente que eso en su esfera privada. Eso se tacha. ¿Ok? Igualito y también sobre el ejercicio de la función, registro de visitas, los vehículos, las asistencias, los correos electrónicos, que los correos electrónicos también son información pública, pero el correo electrónico que es proporcionado por la entidad. ¿Ok? Y también puede tener el correo electrónico información privada, información confidencial. Como les vuelvo a repetir, se tacha. ¿Ok? Para proteger los datos personales. Entonces, este es el control del ejercicio adecuado de la función pública. Para eso es el derecho de acceso a la información pública. También se tiene que tener en cuenta que este derecho de acceso a la información pública es un derecho conexo, porque gracias a este derecho, yo puedo ejercer mis otros derechos fundamentales. Por ejemplo, en el caso que les comenté hace unos momentos, se pidió información. ¿Por qué? Porque parecía, bueno, parecía de que se estaba dañando el derecho al medio ambiente, que todos tenemos ese derecho fundamental. Entonces, es un derecho conexo. Este derecho de acceso a la información pública es un derecho conexo que nos ayuda a seguir ejerciendo los otros derechos fundamentales que ya tenemos y que están en nuestra constitución política. De igual manera, este derecho ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, una persona que esté en silla de ruedas necesita saber si esa entidad o esa educación una institución educativa tiene rampas. Entonces, qué es lo que hace esa persona? Presenta una solicitud. Ya está ejerciendo su derecho de acceso a la información pública y le entregan la información. Con esa información que ya tiene, entonces ya sabe cómo va a ejercer, ya ejercita su derecho a ingresar, a participar como toda persona. ¿Ok? Entonces, eso es un derecho conexo. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos. Y la tercera, como les comenté en la diapositiva pasada, la participación de los ciudadanos en la vida política, social y económica del país. Es importante su participación de los ciudadanos. Sin esa participación en la vida política realmente no habría un control, no había un control social, que eso es lo que se necesita ¿por qué? No por castigar a las personas, sino por la mejora continua. Todos tenemos errores, tenemos defectos, pero eso sí, pero ahí está el control de los ciudadanos para que nos pongan en vereda, nos hagan saber dónde están los errores y nosotros proceder prácticamente a corregirlos y a que exista este proceso de mejora continua. ¿Ok? Entonces, y tenemos que también tener en cuenta, bueno, hay que tener en cuenta estos tres preceptos, ¿no? Que es el control del ejercicio adecuado, el ejercicio de otros derechos fundamentales y la participación de los ciudadanos. Eso es lo fundamental en este derecho de acceso a la información pública y que el Tribunal de Acceso a la Información Pública está llevando a cabo. ¿Ok? ¿Y cuál es el logro del tribunal? Que en un tiempo razonable las personas han podido obtener la información solicitada sin necesidad de ir a la vía judicial. Son expertos que están en el Tribunal de Acceso a la Información Pública que desarrollan y revisan el caso y dicen, efectivamente, ciudadano, usted tiene derecho a esa información. Y ya no hay necesidad de irse a la vía judicial. ¿Ok? Entonces, una vía alternativa que es muy buena y que este tribunal está dando sus frutos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta también que este Tribunal de Acceso a la Información Pública emite sendas resoluciones y jurisprudencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Existen los lineamientos resolutivos, que hasta el momento ya se han brindado 3 paquetes de lineamientos. ¿Qué son estos? Estos lineamientos resolutivos son los siguientes: es la compilación de toda la jurisprudencia que está emitiendo el Tribunal de Acceso a la Información Pública con la finalidad
de dar predictibilidad a los ciudadanos y decirles por si acaso, en cuanto a este tema, se está fallando de esta manera. Entonces solamente está compilando y ya para estos momentos ya se tiene 3 paquetes de lineamientos. Cada uno, bueno, más o menos, por cada paquete es 25 lineamientos, 20 lineamientos, definitivamente. Prácticamente son lo que falla, es la jurisprudencia del tribunal, es la compilación. También existen los precedentes de observancia obligatoria. ¿Y cuál es la diferencia con los lineamientos resolutivos? Lo que pasa es que en precedentes de observancia obligatoria hay una duda respecto a la interpretación de una norma, de una ley. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? Ah, ok, existe una duda y ya lo ve en diversos casos. Entonces dice, con respecto a este caso, que hay varias dudas, voy a sacar mi precedente de observancia obligatoria. Y hasta la fecha ha sacado 5 precedentes de observancia obligatoria. ¿Ok? Entonces, estos los lineamientos que les comenté, que han salido 3 paquetes, han salido uno en el año 2021, otro en el año 2022 y el otro en el año 2024. ¿Ok? Son estas resoluciones de la sala plena, les coloco para que también tomen conocimiento y para que lo revisen en el momento que ustedes deseen. ¿Ok? Eh, y como les comenté, respecto de los lineamientos resolutivos, esto se pone a disposición los aspectos esenciales que la jurisprudencia del tribunal ha venido emitiendo. ¿Ok? Compila, optimiza y dota de celeridad al procedimiento de acceso a la información pública. Hay un tema ya acá de predictibilidad. Ya. Prácticamente este tribunal dice, yo fallo de esta manera. Ahí se cumple el principio de confianza legítima, a través del cual se brinda información completa y veraz para saber cómo va a resolver, que eso es un principio prácticamente bandera que tiene todo ciudadano. Tiene que tener predictibilidad, cómo la entidad está fallando. ¿Ok? Bueno, como le comento acá, los lineamientos se recogen en las resoluciones respecto a determinados aspectos vinculados a la ley de transparencia. Las entidades participan de manera eficiente y diligente y es muy importante que el tribunal está emitiendo jurisprudencia de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional. Por eso considero que estamos avanzando mucho en este tema del acceso a la información pública porque el tribunal está recogiendo todo lo señalado por el Tribunal Constitucional. ¿Ok? Y bueno, y también les comenté hace unos minutos respecto a, a los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Transparencia. Como les dije, ha sacado 5. La primera resolución contiene 2 precedentes, la segunda un precedente, la tercera uno y el cuarto también contiene un precedente. ¿Ok? Entonces, les dejo también los números de resoluciones para que en el momento que ustedes desean procedan y lo revisen. Entonces, yo acá en estos momentos, no se asusten con todo, que hay bastante información. Yo en estos momentos ya les he establecido cuáles son los lineamientos resolutivos. Por ejemplo, no he copiado todo, solamente una primera parte, pero es para que tengan conocimiento. ¿Ok? Los lineamientos resolutivos, este es el primer paquete, que son 25. ¿Ok? El segundo paquete, que son 20, y el tercer paquete, que son 22 resoluciones. Perdón, 22 lineamientos. ¿Ok? Entonces, yo lo que quisiera agregar es que, por ejemplo, enfatizar respecto a algunos lineamientos. Por ejemplo, el lineamiento 8, que está en negrita, dice que las entidades no pueden denegar la atención de una solicitud alegando que la materia relacionada con la documentación requerida no es de su competencia. Señores, tengamos en cuenta que las entidades no solamente están obligadas a entregar información generada por ellos, también están obligadas a entregar información que son poseedoras, que realmente que otras entidades les han enviado esa información y es por eso que tienen esa información bueno, y los están custodiando. Por ejemplo, puede ser cuando existe un ministerio A y un ministerio B. El ministerio A ve una materia, ¿ok? Materia número 1. Resulta que sale una ley y dice, el Ministerio A ya no va a ver ya no va a ser competencias, sino va a ser el Ministerio B. Entonces el Ministerio A tiene que remitir toda la información. En algunos casos hay procedimientos administrativos y tiene que remitir todo el expediente administrativo. Entonces llega al Ministerio B y si le piden información, el Ministerio B va a decir, no, yo no era competente en esos casos. No, tan solo que sea poseedor de la información,
automáticamente está obligado a presentar a entregar esa información. ¿Ok? Por ejemplo, también en el número 9, la entidad puede denegar la entrega alegando su inexistencia, siempre y cuando entre uno de ellos está cuando el expediente tal vez ha sido extraviado. ¿Ok? Pero para eso, como todos sabemos, cuando un expediente ha sido extraviado, estamos en la obligación de reconstruirlo. Para eso es la importancia, y ahí radica bastante la importancia de los archivos. ¿Por qué? Porque si no existe transparencia si no están reservados los documentos. ¿Cómo podríamos reconstruir un expediente si no tenemos nuestros archivos? Entonces, definitivamente ahí radica la importancia de los archivos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso que les estoy poniendo el ejemplo, es la entidad puede denegar la entrega alegando su inexistencia, pero está en la obligación de reconstruirlo. ¿Ok? Y así hay más información, por ejemplo, es bien sonado, por ejemplo, los currículos vitales, ¿no? Los currículos vitales, ¿es de acceso a la información pública? Sí, pero se tachan los relacionados a temas de datos personales. Por ejemplo, también la información generada como parte de un proceso de selección llevado a cabo en una entidad, las boletas de pago, siempre y cuando tachando, las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, definitivamente, eso también constituye naturaleza pública. Los procedimientos administrativos por el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado. Eso, como vimos en la información, esto es información confidencial, pero el tiempo del que se constituye como información confidencial es por 6 meses contados desde su inicio de este procedimiento. Pasados los 6 meses o si ya culminó este procedimiento, ya se vuelve información pública. ¿Ok? También se tiene que tener en cuenta en algunas ocasiones, y por ejemplo, eso nos pasó en la entidad donde yo actualmente laboro. Estaban solicitando un informe legal en donde realmente pues contenía la estrategia legal que iba a adoptarse. Entonces, gracias a estos lineamientos, nosotros hicimos nuestro informe y se expuso claramente. En primer lugar, y como dicen los lineamientos, esto ha sido emitido por asesor jurídico o por las personas, bueno, exactamente dice, así ha sido emitido por un estudio de abogados o asesores dentro de la entidad. Y en este caso era dentro de la entidad. Es información, tiene que contener tiene que contener una estrategia legal, contenía una estrategia legal, y también tiene que formar parte de un procedimiento administrativo que se haya iniciado y realmente teníamos el expediente y teníamos el procedimiento administrativo. Entonces, en razón a ello, y se expuso detalladamente, se dijo, no se puede entregar. Pero, como les digo, señores, tiene que estar siempre bien sustentado, bien sustentado. Esa es cuando contiene estrategia, cuando contiene una estrategia que va a ser adoptada por la entidad. Definitivamente es información confidencial, no se puede entregar. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta también que si por A o B motivos la entidad dice, bueno, la entidad deniega, pero posteriormente el solicitante dice, yo presento ante el tribunal mi recurso de apelación, y durante ese transcurso eh, por ejemplo, yo como entidad digo, uy, no, debía haberle entregado la información porque estaba en todo su derecho, se puede entregar, se puede paralizar eso, esa es sustracción de la materia, se le llama así. Se puede entregar, pero al tribunal se le tiene que decir y demostrar efectivamente ya se le entregó el cargo, con el cargo, y si ha sido por correo electrónico, el correo electrónico con el acuse de recibo. Asimismo, así como la entidad tiene ese derecho, igualito el solicitante tiene ese derecho al desistimiento. Puede decir, puede señalar, puede decir al tribunal, señores tribunal, ya me entregaron la información, así que me desisto del procedimiento administrativo. Entonces también pueden pasar esas cosas. En otros lineamientos, por ejemplo, eh, cuando, por ejemplo, yo quiero ir y solicitar a una entidad donde yo he trabajado, quiero solicitar tal vez mi constancia de trabajo.
Eso no es un acceso a la información pública, eso es una petición administrativa. También cuando quiero solicitar el sentido de una norma que han emitido y realmente no la entiendo, eso no es acceso a la información pública, es una petición consultiva. ¿Ok? Las historias clínicas, todo ello. Eso se encuentra en los lineamientos resolutivos número 1. Les estoy dando los más saltantes, pero acá están todos de todas maneras. ¿Ok? Efectivamente, y que es lo que nosotros sabemos, ¿no? Cuando se ha presentado una solicitud de acceso a la información y haya sido dirigida a otra unidad orgánica distinta, definitivamente, pues la entidad está obligada a redireccionarlo. ¿Ok? Señalar claramente si ha habido tal vez está incompleta esta solicitud de acceso a la información pública, yo como entidad no puedo decirle o denegarle de frente y decirle, no te entiendo. Se tiene que decirle, se tiene que mandar un documento al administrado, al solicitante y decirle, realmente tienes que precisar bien o decir exactamente qué es lo que no ha precisado bien para que el solicitante tenga ese derecho de subsanar esa observación. ¿Ok? Entonces, también la documentación de viáticos e informes de viajes, eso también es información pública. ¿Ok? También, por ejemplo, RENIEC, SUNAR, tienen un montón de procedimientos a través de los cuales se recaban las partidas electrónicas, las fichas, por ejemplo. Entonces, no es acceso a la información pública, porque todo lo que está contenido en el TUPA ya escapa del derecho de acceso a la información pública. Te tienes que ir y tienes que cumplir lo que señala el TUPA, los requisitos para que ellos te atiendan. ¿Ok? Entonces, como les dije, correos electrónicos de funcionarios es información pública y si hay información privada se tachará. La mensajería, que también es muy importante, mensajería instantánea relacionado con mensajes de texto, WhatsApp, pero de terminales móviles que han sido proporcionados por la entidad, están protegidos por el derecho de secreto e inviolabilidad de las telecomunicaciones. Y así hay varios, pero quisiera también ya finalmente ir a los lineamientos resolutivos número 3, porque hablan sobre específicamente tres lineamientos, porque dicen, la eliminación de documentos emitidos por las autoridades, emitidos por las entidades públicas, está regulado por el procedimiento especial aprobado por el Archivo General de la Nación en su calidad de órgano rector. En este sentido, si una entidad alega que un documento ha sido eliminado y que no es factible su entrega, debe sustentar ante esta instancia que el referido documento ha sido eliminado conforme al referido procedimiento. ¿Ok? Entonces, lo que se quiere decir acá es, no solamente tu entidad debes alegar y debes decir, no, ya se eliminaron esos documentos, sino que tienes que acreditar ante el tribunal que se ha cumplido con el procedimiento de eliminación de documentos para que tú como entidad estés exento de entregar esa información y que no haya responsabilidades para los funcionarios y servidores. Y bueno, de igual manera, en caso se deniegue la solicitud alegando la inexistencia de información requerida, se debe indicar claramente si ello se debe a que la información no fue creada por la entidad, no fue recibida o si pasó por un procedimiento de eliminación. Se tiene que establecer claramente. También hay un lineamiento que también relacionado con temas de archivos, por ejemplo, y dice, en el supuesto que la información requerida por el ciudadano a través del mecanismo directo se encuentre en un archivo central de la entidad que impida ponerla a disposición en el mismo día, la entidad debe programar una fecha y hora para su acceso. ¿Ok? Entonces ya lo establece claramente cómo tienen que actuar ante estos casos, cuando no tiene, en ese momento no tiene la entidad la información para entregarla, de acuerdo al mecanismo directo que tiene todo ciudadano. ¿Ok? No he podido desarrollar cada lineamiento, pero se los dejo ahí para tener en cuenta, así como los precedentes de observancia obligatoria están ahí para que se puedan revisar. Pero lo que les he estado mencionando es lo más resaltante. ¿Ok? Entonces, espero haber sido clara, espero que se haya entendido esta ponencia. Realmente este derecho de acceso a la información pública es vital. Es un derecho conexo que realmente nos ayuda a ejercer el resto de derechos fundamentales que tenemos. Y también pues para verificar todas las actuaciones de las entidades, de los funcionarios y servidores y con la finalidad de realizar una mejora continua, que eso es lo que necesitamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Sánchez, por su brillante exposición. Muy interesante todo lo que usted nos ha comentado en este tiempo que ha tenido. Bueno, continuando con la segunda ponencia, esta se encuentra a cargo de la magíster Mirta Escajadillo Caballero, con el tema Importancia de la gestión archivística en la atención de solicitudes de acceso a la información. Magíster Escajadillo, usted tiene 35 minutos para presentar su ponencia. Muchas gracias Giovanna, muchas gracias Diana por la exposición. Primero agradecer a la ENA por esta invitación y al Archivo General de la Nación. Para mí en realidad es un placer poder compartir este espacio con ustedes, con Giovanna, con Diana y en realidad un placer siempre colaborar con esta forma en realidad de buscar un poco siempre estos diálogos relacionados con la gestión archivística, ¿no? Y eso para mí en realidad me da mucho gusto, mucha alegría y sobre todo saber que estas conversaciones nos enriquecen no solamente a los expositores, a los organizadores, a todos, el escuchar consultas, dudas, comentarios. En este caso, a mí en particular, me ha encantado la exposición de Diana, el ver los lineamientos y el poder verlo de una manera tan esquemática. En realidad mi participación el día de hoy busca ser un espacio práctico sobre cómo en realidad venimos atendiendo el acceso a la información y cuál es el papel de los archivos, ¿no? Esto lo veo muy de cerca porque actualmente yo soy la encargada de acceso a la información propiamente en una entidad pública. Y en realidad podemos decir que hay muchos retos en el acceso a la información. Hay muchos retos porque antes para pedir un documento por acceso a la información tenías que dar miles de explicaciones, tenías que sustentar por qué lo necesitabas, hasta para ámbitos educativos. Ustedes se acordarán cuando teníamos que ir a una entidad y en nuestra solicitud decir, lo necesito para un trabajo de investigación y la universidad es tal, y tenías que poner toda esa información. Hoy en día todo eso ha cambiado. Hoy en día toda la información se presume información pública y la excepción es obviamente información que tiene que ver con seguridad del Estado y todo ello. Entonces han cambiado los esquemas, han cambiado los esquemas hasta tal punto que hoy por hoy tú, si te pide un ciudadano, quiero el récord de asistencia del trabajador tal, sus horas de entrada, sus horas de salida, lo tienes que brindar. Si te piden, quiero los correos electrónicos del año 2023 y 2024, correo institucional de tal persona, lo tienes que dar. La pregunta del millón es, ¿nosotros como servidores del Estado estamos preparados para tener adecuadamente esta información contenida en espacios adecuados? ¿Nos es fácil hacer las búsquedas? Y esto es lo que quería un poco tratar en la exposición, porque en realidad estos temas son un reto para las entidades públicas, el cambiar el chip de saber que la información es pública, el cambiar el chip en donde ahora promovemos que mayor información esté publicada para evitar hacer las búsquedas, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Yo tengo todas estas resoluciones emitidas en el año y mejor las cuelgo y las publicito para que no me preguntes porque ya está de manera pública en algún portal, ¿no? Entonces, todo eso quería hoy día compartir con ustedes. En realidad, esto es un cambio de forma de ver la gestión pública, teniendo en cuenta que el acceso a la información es un derecho y que también está relacionado con el derecho a la verdad. No, no está reconocido en la Constitución, pero se entiende porque está ligado al tema de dignidad de la persona humana. Vamos a poner ejemplos. Supongamos que una persona pasó por un proceso de adopción y cuando es mayor de edad quiere tener información sobre cómo fue su proceso en la dirección de adopciones. La dirección de adopciones tendría que tener toda esa información sobre cómo pasó, qué ocurrió. Esa información va a ser vital. Y si en realidad las personas que están en dirección de adopciones no tienen la cautela
de guardar documentos, esto puede ser un poco complicado, ¿no? O vamos a poner otros ejemplos en donde en realidad tú necesitas que ese dato haya sido debidamente resguardado, ¿no? El derecho a la verdad que está muy ligado a ese tema de desapariciones forzadas y todo ello. Pero qué importante es que un archivero dedicado, cauteloso, guarde determinada información, que esto te pueda servir tal vez para reconstruir tu historia o para buscar algún tema de investigación, ¿no? En realidad, recordemos, ¿no? Registros médicos u otros temas más, ¿no? Y que pueden ser muy importantes y relevantes. Entonces, esto es lo que quiero abordar el día de hoy y ver qué limitaciones actualmente existen para brindar adecuadamente este acceso a la información. Limitaciones hay. Aquí está simplemente la parte legal, ¿no? Lo que es la ley, que esto ha sido ya abordado en la anterior exposición, por eso no quiero en realidad ya tocar estos puntos porque ya ha sido muy explicado. Y lo único que quisiera decir acá es que todos nos estamos dentro de la gestión pública teniendo esta situación de que el acceso a la información pública ya es lo regular. Y las excepciones simplemente son situaciones muy álgidas en donde no puedes dar la información. Tal es así que hasta el mismo reglamento indica que a veces hay solicitudes de acceso a la información que te llegan por correo y que no tienes firma. Entonces a veces uno dice, ¿no? Puedes tener dos criterios. Criterio uno, me han pedido una solicitud de acceso a la información por correo electrónico y no hay firma. Criterio uno, no voy a decir que como falta la firma no lo voy a atender. Criterio 2, que es lo que he escuchado de algunos especialistas del Ministerio de Justicia, es si la información es pública, tienes que suponerla pública y te está pidiendo algo que tiene que ser público, da por enterado o asume que ese correo es adecuado y es real, porque lo que tú envíes es información pública, no es secreta. Entonces, ya hay hasta estos criterios en donde se busca en realidad ampliar nuestra forma de evaluar las solicitudes de acceso a la información. También quisiera decirles que esta información obviamente puede estar en determinados soportes. Hoy en día yo veo que la gran mayoría de administrados pide sus solicitudes que sean enviadas por correo electrónico, ¿no? O por casilla. Entonces, esto es un avance si las personas están prefiriendo otro tipo de soporte, no hay costo de reproducción. Creo que es muy adecuado, ¿no? El hecho que nos estamos acostumbrando a las mesas de parte virtual, a los aplicativos. Entonces, el escenario y la dinámica cambia bastante. Aparte de eso, tenemos las excepciones, pero siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Algo que es primordial. Nosotros al momento de hacer nuestros trabajos en una entidad pública, desde que llegamos y registramos nuestra asistencia, desde que efectuamos algún requerimiento, hacemos un memo y desde que recibo mi boleta de pago y uso el celular de la entidad, todo ello obviamente es de interés de la ciudadanía. Y es algo que ya nos estamos acostumbrando, ¿no? A veces todas las entidades públicas ya tenemos registros de visita, podemos saber quién visitó a qué funcionario, cuánto tiempo se demoró y de qué trató la reunión, ¿no? Entonces, también ya se publican las agendas públicas. Entonces, estamos viviendo hoy en día en una suerte de apertura de información pública en donde el ciudadano y ciudadana saben que tienen el derecho de saber lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque en realidad somos servidores del Estado, ¿no? Y nos debemos a ello. Como siempre decimos, cada sol que se invierte en el Estado tiene que ser para generar valor público, ¿no? Si hay un servidor que trabaja en el Estado y llega tarde, no marca su asistencia, utiliza el correo electrónico en realidad para temas no relacionados con la temática diaria, bueno, va a haber una fiscalización, ¿no? Por parte, obviamente, de la ciudadanía en general. Ahora,
Ya tomando la temática de archivos públicos, vamos a tener en cuenta en realidad que todo documento, grabación, mensaje, correo, ¿no? Son parte de los documentos y del el acervo documentario de una entidad. Pero vamos a ver que muchas veces es necesario que estos archivos públicos cumplan con esta labor de adecuada cautela, ¿no? Si yo en realidad trabajo en un archivo y me llegan documentos, ¿no? Documentos, me llega un documento físico, imaginémonos que es físico, y no lo resguardo correctamente, no le hago inventario, no le hago seguimiento, y simplemente este papel simplemente se pierde, ¿no? No le pongo importancia. ¿Qué pasaría si ese papel tenía algo fundamental? ¿Qué ocurriría si ese papel podría tener tal vez alguna suerte de acta relevante? O vamos con otro ejemplo, imaginémonos que yo voy a la DEMUNA, supongamos que tengo una situación de violencia y una entidad pública, una municipalidad genera un acta. ¿Qué pasaría si pasa un tiempo, yo como ciudadana perdí el acta, voy y pido, por favor, por acceso, ¿me podría dar copia del acta? Uy, la hemos perdido. Imagínense esa respuesta, ¿no? La hemos perdido, no está. Uy, se extravió, o, uy, nunca lo archivamos. Imagínense la trascendencia de esa situación, ¿no? Y esto es algo que puede ocurrir, sí, puede ocurrir. Entonces vamos a ver el papel fundamental que tienen archiveros y archiveras en esta función de cautela, en esta función de decirle al ciudadano, mira, tú ciudadano realizas diversos actos con nosotros como entidad y nosotros entidad con archiveros y archiveras especializados, cautelamos adecuadamente tu información, ¿no? En realidad es un gran reto. Ahora vamos a ver que en realidad esta situación de gestionar adecuadamente la información nos ayuda al control ciudadano, eso es efectivo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero decir o quiero saber en realidad cuánto se gastó en una entidad, qué personas contrataron, y imaginémonos que han contratado a una persona que le pagan 5.000 soles y no tiene competencias tal vez de los que se requerían para el servicio. Obviamente es algo que le interesa a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el dinero, pues, se da para estas contrataciones de dinero de todos los peruanos y peruanas, ¿no? Entonces, ¿es de interés? Sí, es de interés. Si hay tal vez un servidor o funcionario que viajó con viáticos, ¿es de nuestro interés saber si los viáticos se usaron bien? Claro que sí, es de nuestro interés. Entonces, la labor de los archivos públicos en resguardar estos datos que nos van a llevar a una verdad, que nos pueden llevar a una investigación, que nos pueden llevar a un adecuado control ciudadano. Ahora, en realidad también vemos, ¿no? Que también nos asegura, el tener un adecuado archivo nos va a asegurar la accesibilidad futura a los documentos. Recordemos que, por ejemplo, ahorita vamos a entrar el próximo año seguramente en procesos electorales. Qué importante será revelar cómo están las entidades, cuál es la gestión de inversiones de las entidades, qué tipo de información se van a resguardar en las entidades, ¿no? Entonces, esto es prioritario. Ahora, antes de poder seguir con esta temática, yo quisiera que podamos juntos y juntas analizar el informe anual del año 2024. Como ustedes saben, todos los años se emiten resoluciones del Ministerio de Justicia en donde se nos dan los lineamientos de cómo presentar este informe. Seguramente, no sé si ahorita hay conectadas personas que son FRASAI, que son los funcionarios encargados, pero todos los años nos dan unos lineamientos, un Excel con unas determinadas columnas y filas en donde tenemos que registrar toda la información relativa al acceso a la información. ¿Cuántas solicitudes se recibieron? ¿Cuántas fueron atendidas? ¿Cuántas fueron atendidas fuera de plazo? Entonces, ya se publicó hace poco el informe 2024. Y a mí me interesa poder ver los resultados generales de este informe, porque nos van a dar luces
reales sobre cómo se está ejerciendo este derecho, ¿no? Y nosotros podemos ver que, para empezar, las entidades que han reportado la información, como nosotros podemos ver en este gráfico, la gran mayoría han sido las municipalidades distritales por el gran número que son, ¿no? Y vemos cuántas reportaron y cuántas solicitudes fueron e informes fueron recibidos, ¿no? Entonces, por ahí podemos nosotros decir, bueno, se han recibido 341.000 solicitudes de acceso a la información en el año 2024. ¿Es alto? Sí, y eso está muy bien. Eh, Está muy bien porque se entiende que la ciudadanía está ejerciendo su derecho del acceso a la información. También se puede leer desde otras perspectivas, que los portales aún institucionales no tienen todavía el respaldo o la capacidad para brindar este tipo de información, ¿no? También podemos verlo así. Es decir, tengo que pedir mi solicitud porque la información no está de lleno, ¿no? Es decir, quiero una resolución directoral del Minedu, no está publicada. Entonces voy a tener que pedirla, ¿no? Entonces, por un lado, adecuado que los ciudadanos están presentando más solicitudes. eh, Punto en contra es que de todas maneras tienes que pedirlo, es decir, no está a disposición, ¿no? Entonces, por ahí podemos tener un primer resultado. El segundo resultado, podemos ver las que no han sido atendidas, ¿no? Porque podemos decir, de todas estas 341.000 solicitudes, prácticamente todas han sido atendidas. Eh, yo podría decir, ¿habrán sido atendidas todas, prácticamente todas, un 98%? ¿Por qué? Porque estamos mejorando en la participación, en la transparencia, bueno, puede ser. Creo yo que va más por la temática que el nuevo reglamento ha indicado responsabilidades administrativas, ¿no? Eso es lo real, ¿no? Los servidores del Estado ya sabemos que hay responsabilidad administrativa por no atender en el tiempo. Te pasas un día, esto tiene que ir a Secretaría Técnica según lo que dice el reglamento. Entonces, creo yo que en este caso en particular es adecuado el tema del procedimiento disciplinario, es decir, ¿sabe qué, señor funcionario? Usted no entrega la información en el plazo, ok, por favor, se tiene que dar aviso a la Secretaría Técnica de la entidad. Yo creo que ninguno de los que estamos acá o de los que trabajamos en el Estado vamos a querer pasar una temática disciplinaria, ¿no? Pero por eso creo que hay un adecuado cumplimiento. 98.6% de ser atendidas es un buen número. Entonces, por ahí podemos decir, las entidades cumplen en el plazo. Solo en los 10 días, dentro del día, hasta el día 10 se ha atendido. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Ahora, si nosotros seguimos viendo, ¿no? Y vamos a ver, acá están las recibidas, las que se atendieron, atendidas y en trámite, y vemos el porcentaje de cumplimiento que, como vemos, prácticamente es todos, ¿no? Y esto está muy bien. Vemos también que se consignan universidades públicas porque ellos también tienen que brindar información, ¿no? Y vamos a ver las que no han sido atendidas. ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué pasó? ¿No? Y, por ejemplo, vemos acá, algunas dicen, yo no atendí porque no hay funcionario encargado. ¿No? Puede ser, ok. No atendí porque no tengo capacidad operativa, es decir, no tengo gente para atender estas solicitudes. Otro motivo es, no se encuentra la información, es decir, me estás pidiendo boleta de pago del año 2000, no lo encontré, uy, lo busqué así, a ver, no, no está, lo siento, no está. Entonces simplemente te contesto en el tiempo, en el plazo, te digo, no lo encuentro. O por ejemplo, te puedo decir, necesito más tiempo, me estás dando 10 días, no te avisé en el día 2 un plazo adicional, entonces no te puedo atender, ¿no? O puede ser que yo también diga, no tengo la información, no soy el poseedor. Vean todas estas situaciones que se están configurando, ¿no? En donde no te atendí por esta razón.
y veamos cuántas pueden estar alineadas con temas de archivos, ¿no? No tengo capacidad operativa. Esa puede ser una razón para limitar el acceso a la información del ciudadano. Si yo, por ejemplo, soy una persona, vamos a poner un ejemplo del ámbito privado. Supongamos que mañana me dicen, ¿sabes qué? Vas a ser la administradora de esta cadena de tiendas. ¿Ok? Yo digo, supongamos, voy a poner cualquier ejemplo de cualquier cadena de tiendas. Metro. Yo soy encargada de las tiendas Metro. Seguramente lo primero que voy a hacer es, voy a preguntar a la mayoría de municipalidades si tengo multas, o al ministerio, a todo lo que es sanitario, si tengo multas pendientes. ¿Qué pasaría si hay entidades que me dicen, uy, no hay capacidad operativa para buscarle las multas, no sabemos? ¿No? ¿Qué situación, no? ¿Qué situación en donde yo tengo que ejercer una administración de una empresa de locales comerciales y no me pueden dar esa información, ¿no? No encuentro la información. Es decir, me pides esta información y simplemente busqué, no la encontré. ¿Qué hacemos ante esa situación? Simplemente te reporto, no la encontré. Imagínense esa situación al considerar que hay ineficiencia, al considerar que tal vez la entidad no tiene un ordenamiento adecuado de sus archivos, porque el no la encontré, ¿no? No se encuentra, eh, puede ser que se haya perdido, puede ser que se extravió, puede ser, tantas cosas pueden ocurrir en eso no se encuentra la información, ¿no? Entonces, todas estas situaciones afectan, obviamente, la adecuada atención. Nosotros vamos a ver acá que todas estas son las causales que las entidades públicas han reportado relativas a que no pudieron atender el acceso. Y la pregunta tal vez podría ser, en los casos de que no se encuentra la información, ¿se habrán dado acciones para buscar adecuadamente la información? Porque imaginémonos que un ciudadano viene y me pide, por favor, quiero las multas del año 2015. Y yo digo, no la encuentro. ¿Eso me habrá motivado para efectuar reconstrucción? ¿Eso me habrá motivado para ver cómo subsanar esta situación? ¿Habré hecho alguna acción al respecto o simplemente voy a decir, no la encuentro, ¿no? Vamos a ver entonces que todas estas situaciones se dan en la práctica. El tema de la falta de capacidad operativa. A veces hay solicitudes que pueden llegar a ser voluminosas. Y acá hay algo que nos dice el reglamento, ¿no? Y la ley. La persona cuando ingresa una solicitud de acceso a la información y llega al área, desde que ingresa a la entidad, no tiene 2 días para decir, sabes que esto es voluminoso y voy a necesitar mayor plazo. Esto implica que yo tengo conocimiento, soy conocedor de mi capacidad y de mi búsqueda de la información. Si una persona me dijera, ¿sabes qué? Quiero todas las multas, copia física de todas las multas de tránsito impuestas en el año 2017 en la ciudad de Lima, eh, ya es algo que yo puedo intuir que va a ser algo que va a ser voluminoso, que va a tomar tiempo y que tal vez no lo voy a atender en los 10 días. Entonces, en ese momento, de manera proactiva y rápida, tengo que decirle al administrado, no voy a poder cumplir por lo voluminoso, ¿no? Lo que contempla el reglamento es que eso tú lo puedes decir en el día 2. No puede pasar el día 10 recién decir, uy, señora administrador, no creo que lo logre. En realidad, esto implica ser muy estricto con los plazos, muy estrictos con los tiempos y saber mi capacidad logística y operativa. Eh, Obviamente la digitalización ayuda mucho en esto, ¿no?
Y en realidad el hecho de poder decir que necesitas mayor plazo, bueno, puede ser una realidad, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad muy pequeña que tal vez no tiene digitalización y pides documentos de obras del año 90, tal vez va a ser un poco complicado. Yo creo que aquí lo ideal es que cada entidad pública pueda saber cuál es su estado de organización de sus archivos, tener en cuenta cuál es su capacidad operativa y de respuesta, y poder en el día 2, según lo que dice el reglamento, poder brindar indicar al administrado si va a necesitarse mayor tiempo, ¿no? Entonces, esto sería lo ideal. Ahora, limitaciones. Limitaciones y las causas de incumplimiento. Uno puede ser una falta de una gestión adecuada de los archivos, ¿no? En realidad, el lograr que un archivo esté adecuado, organizado y que sea fácil la búsqueda es un reto, pero es propiamente ese servicio que busca el ciudadano, ¿no? Utilizando estas técnicas archivísticas, utilizando todo lo que nos puede dar la archivística para lograr búsquedas rápidas, fáciles, sencillas, y en donde se sepa que los especialistas están conservando adecuadamente la documentación. Si yo obviamente tengo archivos sin clasificar, archivos que tal vez no están en las mejores condiciones, va a ser muy, muy poco probable que yo encuentre las búsquedas. Y en realidad, ¿no? A veces me ha pasado que algunas entidades advierto que, por ejemplo, piden un acceso a la información y dicen, uy, no se va a atender porque fulanita ha salido de vacaciones y ella es la única que entiende dónde están los documentos. Eso implica entonces que no hay criterio técnico, pues no, porque si una sola persona sabe dónde están los documentos es porque no hay un criterio técnico, ¿no? Carencia de infraestructura y recursos tecnológicos. Obviamente, cuando hay un archivo físico es más difícil la conservación, más difícil la búsqueda, ¿no? Cuando son archivos físicos. En realidad, y a veces, ¿no? El archivo tal vez está contaminado, a veces el archivo no se ha hecho fumigación, buscar esos documentos que tal vez han estado guardados mucho tiempo. Se entiende que para el archivero o archivera en esta situación esto puede ser bastante complicado. Entonces, la idea es ver qué formas se pueden obtener para mejorar las búsquedas, ¿no? Optimizar tiempos de búsqueda. Definitivamente, si algo está debidamente descrito de una manera ordenada, va a ser más fácil la búsqueda, ¿no? Eh, Ahora, antes de dar las conclusiones, yo también quería compartir con ustedes una situación, ¿no? Ya en otros países se está utilizando inteligencia artificial para poder ver la ayuda de estas situaciones. Yo creo que en algún punto se tendría que buscar sistemas de inteligencia artificial que nos ayuden a retirar los datos personales de los documentos escaneados, ¿no? El hecho de yo tener un documento si me piden 40 legajos de servidores públicos y de esos 40 legajos manualmente voy a tener que tachar direcciones, correos personales, teléfonos, número de hijos, nombre de los hijos, en realidad es una labor fuerte, ¿no? Esperemos que el Estado peruano pueda invertir en estos tipos de inteligencias artificiales para que las personas que trabajamos en entidades públicas no tengamos que demorar tanto en hacer estas tachas, ¿no? Poder tener aplicativos informáticos que puedan retirar, tachar de manera automática los datos que se presuman datos personales, ¿no? Esto nos haría en realidad atender los accesos a la información de manera más rápida, y que en realidad es algo que necesitamos todas las entidades porque se tiene que cautelar los datos personales, pero el hacer estas actividades de tema manualmente en realidad desgasta, quita tiempo y esperemos que esto se pueda dar para cautelar el adecuado acceso a la información, pero también para cautelar el hecho que los servidores del Estado puedan
no tener este tema tan engorroso, ¿no? Sobre todo cuando es información voluminosa, ¿no? Porque he visto casos de accesos a la información que son 5.000 hojas y revisar esos PDFs y buscar los datos personales a veces suele ser una tarea titánica, ¿no? Las conclusiones de esta temática en general, bueno, archivos públicos son esenciales. Digo esenciales de una manera, por así decirlo, enfática y fuerte. Lo digo porque muchas veces en las entidades los archivos no son priorizados, pero esperemos que se pueda advertir que la inversión en archivos es necesaria, no solamente porque quieras tener un archivo ordenado, que lo veas lindo, precioso, con tu estantería móvil y todo ello, ¿no? Es porque tienes que garantizar este acceso a la información, es por ello. Por eso entidades públicas tienen que invertir en el archivo, ¿no? Es el área que va a asegurar que la información pueda ser disponible, ¿no? Y que pueda generar, obviamente, participación de la sociedad civil. La modernización de la gestión archivística. En realidad sabemos que las entidades todas manejamos diferentes presupuestos y algunas van a tener línea de digitalización, algunas van a poder contar con información ya digitalizada y hasta con valor legal. No, tal vez no todos vamos a llegar a eso, pero en realidad debemos ver acciones conjuntas para poder tener, aunque sea un inicio de esta digitalización, ¿no? Un inicio para evitar que las personas sigan buscando manualmente documentos para acceso a la información, ¿no? Y el hecho, en realidad, por último, el hecho de tener una dependencia a lo físico nos va a seguir trayendo estas situaciones en donde las búsquedas demoren, en donde tengamos personas revisando documento por documento. Esperemos que a través de políticas públicas claras, que incluyan tal vez financiamientos, podamos tener entidades con mayor capacidad para poder atender este acceso a la información, ¿no? Que se pueda advertir que así como se promueve el acceso a la información de la sociedad civil en general, también se brinde estas herramientas, ¿no? Estas herramientas a las entidades públicas, sobre todo a las que tienen menos recursos, ¿no? Eh, Aparte de eso, tener en cuenta que el hecho de que tenga un archivo muy ordenado, lo principal es el servicio que voy a brindar, ¿no? Este servicio. ¿No? En realidad, el que yo pueda brindar de manera rápida, oportuna, la información al área que la necesita o al ciudadano que la requiere, eso es un gol, pues, ¿no? Y la temática de la gestión de riesgos. A veces advierto cuando he tenido casos en Lima o en provincias, doctora, se nos ha perdido la información, las lluvias, que el fenómeno del niño, que el incendio, que la información estuvo cerrada muchos años y cuando abrimos todos los expedientes estaban con hongos o estaban así o estaban así. ¿No? En realidad, así como hacemos gestión de riesgos para varios procedimientos, sobre todo para los procedimientos digitales, en los temas de gobierno y transformación digital, así como realizamos esa gestión de riesgos en control interno también, no debemos olvidar esta gestión de riesgos específicamente para los archivos, sabiendo cómo está nuestro Perú, sabiendo en realidad que pueden haber diversos incidentes, huelgas, los fenómenos naturales, los fenómenos medioambientales. El hecho de hacer esta gestión de riesgos para la documentación, ya sea físico o digital, es clave para asegurar en un futuro el acceso a la información pública, ¿no? Las recomendaciones que podría dar yo dentro de esta ponencia es sumarnos a la digitalización, ¿no? Y modernización archivística. Es algo difícil, requiere presupuestos, sí, eso es cierto, ¿no? Pero hay que ver algunas acciones, ya sean acciones propias, acciones de financiamiento, proyectos de inversión. La idea es que la información pueda ser cautelada de manera adecuada en soportes adecuados.
La cultura de la transparencia proactiva. No esperar que te pidan las cosas. ¿Sabes qué? Tienes 10 áreas en tu entidad y vas a estar esperando que cada vez te pidan y tú sigues sacando copias o el digital del documento. Mejor ponlo en la web, definitivamente, ¿no? Evitar que me estén pidiendo yo poder responder, señor administrado, la información que usted pide puede encontrarlo en el link tal, 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 ¿no? Algo más sencillo para evitar que sigan presentando mayores solicitudes. Cuando se reduzcan las solicitudes, vamos a poder advertir que prácticamente todo está en los portales ya y que ya no vamos a necesitar que el administrador nos pida, ¿no? Invertir en recursos y en infraestructura, sé que es difícil esto, sobre todo para gobiernos regionales y locales, ¿no? Y esto es algo, es un reto, ¿no? Que esperemos que se puedan hacer alianzas con entes internacionales que puedan ayudar a mejorar la infraestructura, sobre todo de gobiernos regionales o locales que tienen patrimonio documental, ¿no? Esto también. Y las estrategias de preservación digital, sobre todo para desastres naturales o fallas técnicas, ¿no? Esperemos que esto pueda ser en algún momento una realidad. Para terminar, solamente indicar que la labor archivística tiene que ser más visibilizada. El hecho de que autoridades, directivos puedan advertir la importancia, ¿no?, de la gestión archivística, no pensando que simplemente uno quiere un archivo ordenado y hermoso, no, en realidad lo que uno quiere es poder atender el servicio, ¿no? El servicio que nos piden ciudadanos y ciudadanas del país. Muchas gracias por su gentil atención. Muchísimas gracias, Magíster Escajadillo, por su excelente exposición. Bueno, entonces ahora acto seguido pasaremos a la segunda fase de la ronda de preguntas, que en esta ocasión ha generado muchas preguntas por parte de de las personas que nos están viendo por Face. Em, bueno, la primera pregunta va a ir dirigida a la doctora Sánchez, ¿no? Y dice así, a ver. Si la entidad a quien se le solicita la información no responde, se debe recurrir en segunda instancia al Tribunal de Transparencia. ¿Cuáles son los requisitos para acudir al tribunal? ¿Existe algún formato? Gracias. Sí, definitivamente es bueno, es preparar el escrito. En algunas ocasiones se tiene por un silencio negativo. ¿Ok? Se tiene un silencio negativo por parte de la entidad. Es ahí donde ahí no se puede presentar nada, solamente se tiene que presentar la solicitud que se presentó ante la entidad del cargo recibido y posteriormente pues ingresarlo, pues, ¿no? Ingresar al tribunal de acceso, al tribunal de acceso. En el escrito se tiene que señalar claramente todos los requisitos señalados en la ley 2744. En la ley 2744 establece todos los requisitos que se tienen que presentar, se tienen que cumplir para presentarlo ante el tribunal. Y básicamente el escrito fundamental es la solicitud que se ha presentado ante la entidad para ver también contabilizar que efectivamente ya pasaron los 10 días hábiles y no se ha cumplido. Y también y si la entidad y si la entidad se ha pronunciado, también a presentar ese documento que ha presentado la entidad, que ha entregado la entidad, y con la información deficiente, ¿no? Eso, y siempre teniendo en cuenta los requisitos de la ley 2744. Muy bien. Muchas gracias, doctora Sánchez, por su respuesta. En este caso sería importante, ¿no?, para quienes nos escuchan, y que siempre revisemos, ¿no?, el portal del Ministerio de Justicia y toda aquella documentación que es publicada en el marco de la ley del tribunal, ¿no?, para que podamos nosotros también, como personal de archivo, que podemos brindar la orientación a muchos usuarios que a veces se encuentran en estas circunstancias, ¿no? Entonces nosotros también estamos obligados como personal archivero, ¿no?, a revisar ese marco normativo, y creo que en el portal del Ministerio de Justicia esa información la podemos encontrar. La segunda pregunta la podría contestar la magíster Escajadillo, y es la siguiente, ¿no? Si un usuario solicita información a una determinada área u oficina,
pero resulta que la documentación se encuentra en el archivo central, ¿quién debería atender la solicitud de acceso en caso se constate que esta información contiene datos sensibles, datos de protección, datos personales, ¿no? Y el archivo central es solo el custodiador, más no el productor de esa documentación? Es Magíster Cajadillo. Muchas gracias, Giovanna, y gracias a las personas que han registrado esta pregunta. Vamos a ver que cuando una persona pide por acceso a la información, simplemente la persona pide a la entidad. El administrado no sabe si lo tiene Pepito, Juanito, Carlitos. El administrado la pide. Y puede darse que esa información haya sido generada, por ejemplo, por la Dirección de Ética e Integridad. Imaginémonos. Pero esta dirección en su momento hizo una transferencia y envió esa documentación al archivo central. Obviamente, el poseedor de esa documentación es el archivo central. Entonces, el archivo central va a tener que ser el encargado de remitir al funcionario responsable para que se le haga llegar la información. Ahora, hay que tener en cuenta que cada vez que se hace un envío de información, la persona que envíe, en este caso sería el archivo central, tendrá que ver y constatar si hay datos sensibles, ¿no? Tendrá que hacerse esa evaluación. Y en realidad, este es un tema tedioso, sí, yo lo entiendo que es tedioso porque a mí me ha pasado, ¿no? De tener varios PDFs y tener que gestionar el tache de información o los físicos, ¿no? Las copias, tacharlas. En realidad es un trabajo arduo, pero vamos a ver que la entidad en sí tiene que cumplir con atender el pedido del administrado, sin importar quién tiene la documentación propiamente, porque el administrado no va a entender, lo pasé aquí y de ahí se fue allá. Muchas veces lo ideal es ver en el sistema, a ver, en el sistema ¿dónde está el documento? ¿Está aquí? Ok. Allí entonces nos tendrán que dar la información. Vamos a tener en cuenta que la información, cuando el pedido llega, tiene que ser redirigido o derivado al área que tiene el documento, no al que la generó en su momento. Porque pueden ser que los documentos, todos nosotros sabemos que los documentos van viajando, entran y van de oficina en oficina, ¿no? Y en realidad, para direccionar el pedido, se tiene que direccionar en el área donde esté el documento. Sí, he visto muchas entidades en donde a veces las áreas, no, yo no quiero atender, la otra área dice yo tampoco. En realidad, en estos casos yo siempre veo que el tema objetivo manda. ¿Dónde está el documento según el sistema? ¿Está aquí? Ok. Entonces, por favor, atiende la documentación, ¿no? Muchas gracias, Magíster Cajadillo. La siguiente pregunta y última para la doctora Sánchez. ¿Qué sanción pone el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública al personal de la entidad que no cumple con sus funciones en dar respuesta a lo solicitado? Sí, Doctora Sánchez. sí, gracias por la pregunta. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de que el Tribunal de Acceso a la Información Pública no impone sanciones. Quien impone las sanciones son las entidades. Las entidades públicas son las que inician el procedimiento disciplinario administrativo y proceden a imponer las sanciones. Si el funcionario o servidor no se encuentra de acuerdo, ahí es donde va vía recurso de apelación al Tribunal de Acceso a la Información Pública y es el tribunal que resuelve ese recurso de apelación. Lo que sucede es que el tribunal no puede imponer sanción porque no puede ser juez y parte, porque en algunas ocasiones él ha ido, este documento de recurso de apelación ha ido al tribunal y el tribunal ha dicho, sí, efectivamente, tienen que entregar esa información. Entonces, si señala de que tiene que entregar esa información, aparte va a tener que sancionar, no, no es posible eso. Entonces, en conclusión, son las entidades quienes inician, quienes sancionan a los funcionarios y si no están de acuerdo, recién se acude al tribunal en recurso de apelación para cuestionar esa sanción. Muchas gracias, doctora Sánchez. Y la última pregunta para la magíster Escajadillo. En base al informe que se presenta anualmente, ¿cómo se refleja el cumplimiento de los plazos en la organización de los archivos? Muchas gracias. En realidad,
Lo que yo he podido advertir del informe es que el informe señala que prácticamente las solicitudes han sido atendidas. Entonces, uno podría decir, se han atendido dentro del plazo de los 10 días. Entonces, uno podría decir, el 98% fue atendido. Perfecto. Pero cuando vamos al análisis, podemos advertir que fueron atendidas, sí, pero en algunas ocasiones fue atendida como que no está la información. Yo en realidad, y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo recibo ahorita una solicitud de acceso. Recibo la solicitud y la atiendo en los 10 días, pero la atendí diciendo no encuentro la información. ¿Yo podría decir que ese administrado ha recibido la información? No, cumplí con el plazo. Entonces cuando yo reporto así, reporté, listo. Pero no he entregado la información porque he dicho no está. La pregunta del millón es, el hecho de no estar, ¿has iniciado algún proceso para buscarla? ¿Estás haciendo reconstrucción del expediente? Obviamente podemos decir que ningún funcionario quiere iniciar reconstrucción del expediente porque ahí uno sabe que hay responsabilidades administrativas, ¿no? Sin embargo, acá esta situación ya pasa por buscar no solamente ser eficaces, sino ser eficientes. No solamente es cumplir un plazo, ¿no? Porque para cumplir un plazo yo puedo hacer muchos oficios diciendo no hay, ¿no? Esto no es la idea. Por eso este informe, si bien dice que 98% hemos cumplido, hay que analizarlo de una manera más específica y esperemos que ahora, 2025, cuando el próximo año 2026 seguramente nos van a pedir la información, se pueda hacer un desagregado más específico sobre esa información en donde el administrador obtuvo la respuesta de no hay, pues, ¿no? Esperemos eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister Cajadillo. Bien, bueno, entonces después de estas dos grandes ponencias muy interesantes y con un tema que es tan relevante y actual, solamente me queda por comentar que me he quedado con palabras claves, ¿no? Democracia igual transparencia. Estamos en un país, vivimos en una sociedad democrática, por ende tenemos que, como ciudadanos y ciudadanas, transparentar, ver que el Estado transparente todo lo que hace con el presupuesto del Estado, ¿no? Y creo que como archiveros y archiveras, quienes estén participando de esta charla, estamos obligados nosotros para brindar un mejor servicio, para saber cuál es nuestra labor dentro del manejo de los archivos, revisar todos estos tres lineamientos resolutivos Que que, que existen, ¿no? Así que, bueno, eh, eh, con esto solamente digo que hemos llegado al final de la conferencia y queremos agradecer nuevamente a nuestras dos ponentes por sus destacadas exposiciones, ¿no? Y a los asistentes que puedan registrarse y completar sus datos en el formulario de asistencia para que puedan posteriormente acceder al certificado de esta importante charla. No olvidar que el próximo jueves archivístico es el 29 de mayo, en el cual tendremos la conferencia titulada La ciberseguridad en la archivística. ¿Estamos preparados para sostener la confidencialidad? Bien, no se lo pierdan, así que muchas gracias y buenas noches con todos y todas.